Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Ghost iba a presentarse este 30 de abril en Madrid con su tour mundial, el Skeletor. Lamentablemente, el día de hoy, mediante un comunicado, han informado que el show se canceló. Con profundo lamento les informamos que el espectáculo de Ghost del 30 de abril en el Palacio Vista Alegre de Madrid ha sido cancelado debido a problemas de producción complejos fuera de nuestro control. El lugar no puede acomodar de forma segura el peso y tamaño de nuestra producción. A pesar de los máximos esfuerzos para trasladar el espectáculo al Movistar Arena, el horario actual de la Liga de Baloncesto ha hecho que el sitio no esté disponible. La banda está devastada y comparte la decepción causada por estas circunstancias imprevisibles. Se hará todo lo posible para regresar y ofrecer el espectáculo que Madrid merece. Las entradas se reembolsarán en los puntos de compra a partir del 30 de abril. Por supuesto, esta noticia ha caído fatal en los fanáticos que iban a asistir, y no es para menos. Muchos de ellos pidieron permisos en sus trabajos, viajaron desde otras ciudades, incluso desde otros países, gastaron dinero en viáticos, hotel y mucho más. Y demás está decir de la ilusión que tenían por ver el show de Ghost. Ghost en español, junto al Hebilongo, éramos medios acreditados en Madrid, y planeábamos cubrir todo y hacer un especial. Lamentablemente, esto tendrá que esperar. Por su parte, la promotora Live Nation España dijo lo siguiente: lamentamos comunicar que debido a imprevistos, Ghost se ve obligado a cancelar el concierto que tenían programado para el 30 de abril. Live Nation seguirá realizando sus eventos en el Palacio Vista Alegre, que es un recinto capaz de acoger grandes conciertos como hemos hecho en el pasado y seguiremos haciendo en el futuro. Con todo esto, los fanáticos se preguntan entonces ¿qué pasó? ¿Por qué avisan a tan pocos días de realizarse el show? ¿Por qué no se dieron cuenta antes de que el sitio no podía manejar un show de la talla del Skeletor? Se dice que uno de los problemas mayores son las luces, como el Crucifix gigante, y que el techo del sitio no es apto. Una seguidora envió un video desde el Palacio de Vista Alegre. Pues a ver, esto es una plaza de toros, entonces es redondo. La pista no es muy grande, la verdad. Esto es un concierto de Mago de Oz, ¿vale? Y aquí tienen su movida esta de luces, que está colgada del techo, con un complejo sistema de poleas. Entonces, pues yo supongo que es que el crucifix de luces de Ghost, pues ahí no se puede colgar de manera segura, sobre todo porque el techo de Vista Alegre es una cubierta que, como se puede ver, se ve el sol por ahí, es porque se abre y se cierra. Entonces lo tienen que colgar todo de estas poleas de ahí, por los laterales. Y bueno, y tampoco es como que tenga mucho fondo, porque claro, es redondo, entonces pues eso, tiene tamaño de arena de pista de toros. El Palacio de Vista Alegre también se ha pronunciado con lo siguiente: tras más de 5 meses de trabajo previo para el concierto de Ghost que se iba a celebrar en el Palacio de Vista Alegre, la banda y el promotor han comunicado la cancelación del evento por motivos ajenos al palacio. El sitio tiene una capacidad técnica contrastada para grandes giras nacionales e internacionales, como demuestra el histórico recinto. Entre otros, ya acogió a Ghost en 2022. Live Nation, como promotor del evento, se ha visto obligado a cancelar este concierto debido a imprevistos no atribuibles al palacio. Evidentemente el show no se puede montar en el palacio, pero entonces, ¿por qué esto no se vio con antelación? ¿Hubo una falla de la comunicación? Por ahora no hay mucho que hacer más que esperar que la banda pueda presentarse en España en algún momento, en otro sitio, pero el mal sabor y el mal momento de los fanáticos no se podrá aliviar. Finalmente les dejo algunos comentarios del medio español El Hebilongo, con quien planeábamos cubrir el evento.
Esperamos esto se pueda dar más adelante. Bueno, pues nos hemos despertado todos hoy sábado con la mala noticia, ya lo sabéis, de la cancelación del concierto de Ghost en el Palacio Vistalegre de Madrid, que estaba previsto para este mismo miércoles. Sorpresa porque el concierto no se anunció en una fecha próxima, fue un anuncio que se hizo con antelación, como todos sabéis, y que evidentemente una banda como Ghost, que lleva toda la parafernalia, que lleva la performance, que lleva esos escenarios espectaculares, pues requiere de unas condiciones del recinto, de unas condiciones de organización, de unas condiciones de seguridad, que no son las de cualquier concierto y que necesitan pues de una revisión especial para que se pueda llevar a cabo, y como digo, insisto, no se puede realizar en todos los eventos, en todos los espacios que pueden encontrarse en las diferentes ciudades donde anuncian fecha. Madrid es la capital, Madrid cuenta con unas infraestructuras muy grandes para albergar conciertos de todo tipo. Lo hemos visto recientemente con Taylor Swift y con diferentes artistas internacionales y artistas muy reconocidos en sitios como el Santiago Bernabéu, tenemos el Movistar Arena, tenemos el Within Center, un montón de sitios donde se pueden llevar a cabo perfectamente espectáculos como el de Ghost. El Palacio Vistalegre, a pesar de que ha recibido críticas, he escuchado gente decir que seguro que ha sido por motivo del Palacio Vistalegre. Palacio Vistalegre cuenta con un rider técnico que se le entrega a las bandas, a la organización, para que revisen las condiciones que se van a encontrar y tomen la decisión de si es un sitio apto o no apto para determinados eventos. Evidentemente yo quiero entender que ese rider estuvo en manos de la organización que lleva los conciertos de Ghost, pero también quiero entender que parte del espectáculo, al ser reciente, y no hay que recordar que empezó hace escasos días, pues igual las condiciones o las características que requiere este espectáculo se han dado cuenta ahora que no se pueden adaptar del todo a lo que en un principio pensaban que sí, que eran las características técnicas o el rider del Palacio Vistalegre. ¿Qué ha podido pasar? Pues que han intentado buscarle una solución, buscando alternativas de última hora, y se han dado cuenta que yo creo que en base a las experiencias más cercanas de los últimos conciertos de Ghost, ya dentro de esta gira de presentación del Esqueletá. Y yo creo que de todas las maneras posibles lo han intentado, no se puede hacer el cambio de ubicación, les ha comido el tiempo, como decimos por aquí, y se han visto en la obligación de cancelar el evento. ¿Quién ha sido el culpable? Pues no me atrevería a decir a ciencia cierta qué ha podido pasar, pero lo que está claro es que lo que traía Ghost a Madrid no se puede instalar o no se puede poner en marcha en lo que ofrece el Palacio Vistalegre. Si se sabía con antelación, ha sido un fallo de cálculo, fallo de, por así decirlo, no sé, de pararse un poco a ver dónde iban a tocar y qué es lo que llevaban. Pues no te sabría decir. Lo que podría decirte es que nos quedamos con las ganas de cubrir este evento, que íbamos a hacerlo conjunto con Ghost en español. Esperemos que pronto se pueda anunciar nueva fecha, o que sea en una nueva ubicación. Allí estaremos para cubrirlo junto a este canal maravilloso de Ghost en español. Desde aquí, desde el Hebilongo, somos medios amigos, de aquí desde España, y los brazos abiertos para cuando Ghost decida venir aquí a nuestro país. Nosotros iremos igualmente y colaboraremos en todo lo posible. Y como digo, una pena tremenda. No creo que sea necesario culpar a nadie. Yo creo que se deben de poner ahora todos los medios suficientes en buscar una solución, en que los fans de Ghost en España, que son muchísimos, de muchísimos puntos de España, puedan salir contentos y ver esta gira, este tour de presentación de Esqueletá, que es increíble. Y nosotros, pues ya lo sabes, que nos vemos en la próxima.